Bueno amigos, continuamos aquí en nuestro programa República de Ciudadanos, hablando del tema del Esequibo con Rajif Morillo de la Fundación Venezuela Esequiba. Rajif, en la parte anterior estabas tocando un tema importante que es la invasión progresiva inglesa sobre el Esequibo. ¿A qué se debió ese problema? ¿Fue un problema histórico? ¿Venezuela con los conflictos se aprovecharon? ¿Y por qué se dejó perder ese territorio de esa forma? Bueno, el problema del Esequibo o el tema del Esequibo es tan antiguo como Cristóbal Colón y tan reciente como Nicolás Maduro. El Esequibo, o lo que forma el territorio Esequibo, cuando viene Cristóbal Colón en su tercer viaje, ya se incorpora al Imperio Español. Son los españoles quienes tienen los más antiguos títulos históricos y derechos jurídicos de soberanía sobre el territorio, porque es el primero, Cristóbal Colón es el primero que se tenga noticia que haya navegado las aguas que hoy son del delta del Orinoco y que son lo que se llama la fachada atlántica de Venezuela. Con esto no quiero decir de que no haya habido gente o personas que lo hayan hecho antes. Me refiero al caso de los indígenas, de los nativos pues, de este continente, pero que exista, digamos, un registro histórico, que eso esté en archivos, eso esté en documentos, que eso esté cartografiado, son los españoles con Cristóbal Colón y después con la familia de Cristóbal Colón, que tuvo una persona llamada Juan de Esquivel, acompañó a los familiares de Colón en otro de los viajes, incorporan ese territorio y esa zona geográfica al Imperio Español. Venezuela, como fue colonia española, hereda con la independencia todo lo que fue el territorio de la Capitanía General de Venezuela. Y desde 1648, el río Esequibo, que es un río que nace en la Sierra de Mapuera, en el interior de Guayana, de la región Guayana, y desemboca en el mar, en el Océano Atlántico, luego de 1000 kilómetros aproximadamente de recorrido, es el límite, es la frontera oriental de Venezuela. Y eso está establecido desde 1648, después en 1777, cuando se crea la Capitanía General, eso es reafirmado. Y existen muchos datos, documentos, libros, mapas, etcétera, que prueban y reafirman esa presencia española y después venezolana por herencia con la independencia. El problema con Inglaterra surge a partir de 1835, pero específicamente en 1841, cuando un señor llamado Robert Schomburg, quien era un explorador, un hombre parecido a Alejandro Humboldt, ¿no? Él era como un hombre como Humboldt, pero que venía avalado por el gobierno británico, empieza a establecer en la región Guayana, empieza a establecer una serie de mapas, de actos de posesión, de soberanía, iza banderas inglesas, establece garitas de vigilancia en la zona del delta del Orinoco, y cuando los venezolanos nos percatamos de eso en 1841, bueno, inmediatamente se empiezan a hacer las negociaciones con Inglaterra, se hacen las denuncias, se empiezan a buscar documentos en todas partes del mundo que pudieran apoyar pues, la postura de Venezuela. El presidente en aquel entonces era José Antonio Páez, y ya en uno de sus mensajes al Congreso habla de este conflicto con Inglaterra. Venezuela envió a sus mejores hombres, Venezuela envió a Rafael María Baral, envió a Alejo Fortique a negociar pues, y a pactar con Inglaterra. Inglaterra tenía, y a partir de ese momento empieza a tener una serie de pretensiones sobre la zona del Orinoco, porque ellos se dieron cuenta que si controlaban el Orinoco podían controlar la navegación de todo el norte de América del Sur, porque el Orinoco está conectado con el Meta y también está conectado con el río Amazonas. Entonces, desde el Orinoco, desde el delta del Orinoco, usted puede navegar hasta muy cerca de Bogotá, a través del Meta, o puedes navegar por el río Amazonas. Entonces, controlar las bocas del Orinoco era controlar la América del Sur. Entonces, y eso era importante, y perdón, con esto concluyo, para la navegación, y cuando hablo de navegación es comercial y navegación militar. Entonces, los ingleses le plantean a Venezuela, le hacen una propuesta de frontera, que Venezuela rechaza porque lo considera indignante para la soberanía nacional, y bueno, los ingleses siguieron avanzando. Pocos años después de 1840 se descubre oro, se descubre diamantes, se descubre toda la riqueza vegetal que hay en la zona, y bueno, los ingleses van progresivamente avanzando sobre nuestro territorio. Algo que le escuché una vez a alguien decir, que Venezuela ha tenido como
un error histórico a nivel poblacional. Hemos ocupado sobre todo la parte norte occidental del país y hemos abandonado mucho el oriente, y sobre todo esa zona, si uno pone a ver el desarrollo urbanístico, el desarrollo sobre todo de las ciudades, de los poblados, se ha dado más hacia el lado centro-occidental. ¿Qué ha pasado que no se ha hecho ese esfuerzo por tratar de, sobre todo, poblar ese territorio a nivel de Estado? Sí, ese ha sido uno de los errores venezolanos, no tomar las fronteras como una prioridad. Las fronteras venezolanas tradicionalmente han estado despobladas, han estado abandonadas, no ha existido nunca una política fronteriza continua. Hubo un esfuerzo con el primer gobierno de Rafael Caldera de crear el Consejo Nacional de Frontera y de hacer unas iniciativas, pero después eso terminó su gobierno y eso quedó así. Sí, las fronteras han estado abandonadas, no ha sido una prioridad. Venezuela ha vivido a espaldas de sus fronteras y eso también nos ha perjudicado y explica en buena medida por qué hemos perdido tanto territorio. Y el caso, por ejemplo, de los laudos arbitrales que fueron denunciados por Venezuela y que fueron desconocidos, ¿a qué se debió que se haya hecho ese tipo de decisiones que fueron perjudiciales para el país? Bueno, en el caso del Esequibo, Venezuela intentó llegar a una solución negociada con Inglaterra directamente, pero los ingleses, se dieron cuenta de la extrema debilidad que tenía Venezuela, la situación convulsa interna de Venezuela, las guerras civiles, y Inglaterra era la primera potencia mundial en ese tiempo, y simplemente, nos menospreciaron. Inglaterra se niega después a negociar con nosotros, Venezuela insiste, Inglaterra nos subestima, nos humilla, incluso nos llega a decir que somos unos indios bananeros hediondos atrópicos con quienes no nos podíamos sentar en la misma mesa y de tú a tú a hablar estos asuntos. Ya en un punto de franca desesperación y ante el avance inglés que llegaba hasta los montes de Upata, ocuparon la zona del delta del Orinoco. Venezuela invoca la doctrina Monroe y le pide ayuda a Estados Unidos interviene en el asunto y esto nos lleva en 1899 a lo que se conoce como el laudo arbitral de París. Un laudo arbitral es una decisión, es la sentencia, es el dictamen de unos jueces escogidos para resolver un tema. Venezuela no estuvo representada directamente, es decir, no hubo jueces ni abogados venezolanos. Venezuela entrega su potestad, su soberanía a Estados Unidos porque Inglaterra no quería negociar esto o discutir esto con Venezuela. Es un tema entre anglosajones. Sí, porque en Estados Unidos era, durante el siglo XIX y hasta buena parte del siglo XX, Estados Unidos era el único interlocutor válido en América para los europeos. Es decir, los demás países, los países latinoamericanos no eran sujetos de derecho, no se pueden considerar países, ni repúblicas, ni nada. Era un tema de racismo, de colonialismo, de soberbia. Estados Unidos interviene en este asunto. Esto se decidió en París, como te decía, el 3 de octubre de 1899. Dos jueces americanos, dos jueces ingleses y un ruso, que fue el presidente del tribunal, decidieron unánimemente que un territorio que tenía más de 300 años bajo ocupación venezolana, de soberanía primero española y después venezolana, pasara a ser de la noche a la mañana inglesa. Claro, para llegar a esa decisión unánime, que fue la primera de todas, ahí se descubrió, casi 50 años después, las trampas, el fraude y los engaños y el chantaje que hubo para llegar a esa decisión tan perjudicial para el país. Bueno, vamos a parar aquí para en la siguiente parte hablar de lo que ha sido el desarrollo, sobre todo de la política del siglo XX venezolana hacia el Esequibo, y hablar de la actualidad y cuál ha sido la política, sobre todo la que ha habido en la actualidad sobre el Esequibo. Vamos a una pausa, amigos y amigas, y continuamos en la siguiente parte con República de Ciudadanos con Rajif Morillo.